Ok, sacar tu cafecito y siéntate. Buenas tardes, santos. Bienvenido a todos. Quiero platicar con ustedes hoy. Cosa de Dios pusiste en mi corazón en tiempo de oración. Sabes que la Biblia, la palabra de Dios, es absolutamente lleno de cosas a predicar. Cuando tú lees la palabra de Dios, encuentro cada capítulo, muchas veces, muchas cosas tú puedes predicar. Pero por mí, más y más en mi vida, en mi ministerio, yo quiero recibir que predicar. Entonces, muchas veces yo tengo mi propio planes y ideas. Oh, ya me gusta esta escritura. Reflejar algo en mi vida. Y Dios dice en oración, orar esto, o predicar esto. Ok, está bien. Él sabe, él negocia mucho mejor que yo mismo. Dios es el último espiritual, pero Él es absolutamente practical también. Es importante entender. Él sabe nosotros mucho más profundo que nosotros posiblemente podemos entender. Él es residente. Sabes que muchas veces nosotros cuando en vida siento caliente en Dios un día y frío en Dios otro día. Yo siento muchas veces, Dios no escucha mi oración o Dios no andar conmigo porque yo no leer mi Biblia por una semana o yo no orar o bla, bla, bla. Yo tengo pecado o mal pensamientos o cayó en enojo y algo. Pero Él nunca abandonó. En el día de salvación, cuando tú recibes el Espíritu Santo, Él es residente, Él nunca cambió el mente. Es importante para nosotros entender. Si tú sientes la presencia de Dios o siento Él es lejos de ti, Él es residente. Es muy, muy importante porque tú nunca es fuera de mano de Él. Nadie puede quitar tu mano. Tú eres bajo Él protección, Él guía, Él consolar y Él amor. Es muy importante. Yo platicar mucho con mi chico más joven hermano en el estado de Washington. Y él decir la palabra frecuencia. Frecuencia, mismo radio, cuando él habla sobre gente, él encuentro, él decir muchas veces, ellos frecuencia no es correcto. ¿O sabes qué? No importa el tema tu uso, discernimiento o frecuencia. ¿Sabes que nosotros salva con el Espíritu Santo? Nosotros hay una frecuencia diferente que el mundo. Y nosotros, ¿cómo se dice? Cuando tú encuentras otros creyentes, algo en tu espíritu reconocen ellos. Yo recuerdo muchas veces cuando yo tengo amigos visitó de Estados Unidos, ellos no hablan ninguna palabra de español. Recuerdo Pastor Butch de Louisiana, Esteban Nicao y otros visitó. Y cada uno de ellos, cuando regresamos a mi casa, nosotros siéntate y come, almorzar o cenar. Dice, ¿sabes qué? Yo no entendí ninguna palabra de ellos decir, pero adentro yo siento, es mi hermano y mi hermana. Y yo siento, esta es frecuencia, ¿entiende? Que yo quiero hablar sobre hoy es escucha la voz de Dios. Muchas veces, mira, si tú puedo, hay comparación con algo natural, con algo sobrenatural. Cuando tú quiero ver tu telenovela en la tele o escuchar la radio, tú sabes,
necesito ajusto tu tele o tu radio por la frecuencia del programa es en el aire. ¿Entiendes? No sé cómo se broadcast en el aire, que es el tema en español. ¿Sabes qué? Este edificio del área es completamente penetrado cada segundo de cada día con electromagnético olas, diferentes frecuencias. En ellos no contacto, hay una frecuencia asignado para tú puedes ajustar tu radio o tu tele para recibir el programa o escuchar de voz. ¿O sabes que Dios 24/7 hablar? Amén. Él nunca es lento, el Espíritu Santo hablar con nosotros continuamente. El problema es muchas veces nuestro aparato de recibir, nuestra mente, no es justo la frecuencia de voz del Espíritu Santo. Yo uso este ejemplo. Yo tengo 2 pantallas en mi computadora. Por ejemplo, yo pusiste un video. O video, yo platicar con mi hermano en Estados Unidos, o mis hijos, mis hijas, a ellos en el dibujo, en ellos escuchan mi micrófono, tengo como se dice webcam, puedo platicar con ellos. Aquí en el otro monitor yo tengo algo en el proceso de leer. Es imposible por mí leer y escuchar ellos o escuchar ellos y leer en mismo tiempo. Como Dios creó a nosotros es sencillo. Nuestra ancha banda es limitada en comparación con Él. Imagina Él, si tú puedes. Yo soy hombre de computadora, o también yo meditar sobre muchas cosas es interesante en mí. Imagina, si tú puedes, Dios mantener cada uno de nosotros en real tiempo, simultáneamente, Él escucha las oraciones, los pensamientos, los temores, los deseos, con leche, y cada uno de nosotros, cada persona en el mundo, pasado, presente y futuro, en real tiempo. ¿Tú imaginas la ancha banda, este requisito? Este es el misterioso de Dios. Cuando yo platicar con Ricardo, Ricky, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Y yo escucho de él. Yo solo puedo concentrado en él voz, pero si Lichi quiere platicar conmigo sobre otra cosa, yo no puedo ser en foco en las dos. Mira, comparación con escucha la voz de Dios. Si tú eres ocupado, ver la tele, escucha a otra persona, o preocupado sobre mi trabajo mañana, de estado, yo pienso, de renta es mañana, yo cheque mi, 20 pesos, necesito 1,000 pesos por mañana, donde yo aprendí dinero, a sacar dinero para pagar mi renta. Mi ropa hay hoyos, 1000 cosas en lo natural. Y el Espíritu Santo hablar contigo, pero nosotros, ancha banda limitado, no puedo escuchar el voz y ser preocupado o pensar sobre 1000 otras cosas en mismo tiempo. En el mismo de frecuencias de radio, pásale, pero tú no registro, no escucha, no entiende. Él es muy, ¿cómo se dice? Cuando tú eres nuevo, salva, muchas veces Él habla con voz alto para causa tu pon atención a Él voz. Pero con tiempo y madura, es mismo a padres y madres. Cuando tú quieres tu hijo escucha tu obedecer, tú quieres ser, Juan, ir a tu recámara, broche tus dientes y ir a cama. Cualquier cosa. Tú no quieres, Juan, ir a tu cama, broche tus dientes y ir a cama.
Tú quiero él con voz bajo, natural, escuche tu voz, ser justo la frecuencia de madre padres voz, quita el tele o el teléfono, tablet o algo, él se enfoca en juegos, escuche y obedecer. Well, Dios también, cuando nosotros es más madura y pásale más tiempo con Él en oración, en meditación, en la palabra, Él quiere solo susurro. Ricky, si esta mujer ya, sí Señor, orar por ella. Ok. Sin preguntas, sin temor, solamente obedecer. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es el truco para ser más ajusto la frecuencia de voz de Dios? ¿Sabes qué? Muchas veces, mucha gente piensa, well, es posible ser excesivo espiritual, no hay valor aquí en el mundo. You know, ¿sabes qué? Es imposible ser excesivo, atentivo la voz de Dios. ¿Tú piensas Dios sabes que es mejor para ti que tú mismo? Absolutamente. Tú manejando tu coche o tu bici o cualquier, Él sabe el hoyo en el suelo alrededor del curvo tú no ver. Si tú pones atención, Él dice, cuidado Mike, hay algo peligroso adelante. Entonces yo pongo atención, yo pásale de curva, hay hoyo allá, cuidado. O bájalo tu velocidad, pues hay accidente fuera de curva, no quiero O en algo practical en tu natural vida. Cuando yo soy famoso por eso, yo siempre pusiste un copa, yo retorno tu copa, en la esquina de mesa. El Espíritu Santo susurro, cuidado, muévete de copa poco más en el centro de la mesa. Y cada vez yo ignorar, en el suelo, yo recuerdo, yo escucho la voz del Espíritu Santo, pero yo ignorar. ¿Ustedes también? ¿Cuántas veces Dios avisó algo y tú ignorar? El truco para escuchar la voz del Espíritu Santo es ser tranquilo y calma en tu mente todo tiempo. A mi esposo puedo testificar, yo fallaba muchas veces en eso, enojo en eso y gritando al otro, ¿entiende? Mi problema es muchas veces yo separar tiempo de ministerio con vida fuera de iglesia. ¿Sabes qué? Este es solo el lugar de gasolinera donde nosotros recibir, de llenar de tanque, supongo. Alabar, pasarle tiempo uno a otro. Pero cuando nosotros salir aquí, supongo continuar en la mentalidad nosotros tenemos aquí. En un acuerdo, en foco en Dios, ¿entiende? Cuando nosotros tenemos la revelación, somos firmes en Él mano. Nadie puede quitar, nadie puede atacar nosotros sin permiso de Él. Él es mi proveedor, usted es proveedor. Él es protector, Él es nuestro consolador, guía, etcétera, etcétera. Cálmate. Está bien ser calma en vida, en situaciones poquito complicadas, porque Él tiene esta respuesta. Yo nunca he olvidado de tiempo, probablemente yo compartir con ustedes, de cilindro cabeza junto en mi coche, es muchos años en el pasado, quema, empieza de anticoagulante. Oh no, yo no tengo mucho dinero, pero yo soy mecánico en mi pasado. Yo ir de refaccionario, yo compro de cilindro cabeza junto, desasemblar de coche, quita de válvula, cubre, de bla bla bla, de asemblar todo. Pero cuando yo quiero quitar
the múltiple, the torques es muy profundo adentro. Yo no tengo ningún combinar de sockets o matracas o algo. Puedo quitar the múltiple. En mi mente, en el viejo coches, tú necesitas quitar the múltiple, the 6 cilindro Chevrolet o Ford. Quita the torques, the múltiple y the cilindro cabeza salir. ¿Entendés? Ustedes trabajan en coches, entender. Pero yo no puedo pusiste ninguna de mis matracas o nada para el chico. Necesito quitar el motor del coche para exceso bajo este torques. So, man, yo no tengo dinero para arreglar. Necesito probablemente $500 de Nissan para ellos desasemblar y arreglar por mí. Tanto resignado yo reasemblar de partes yo quita, pusiste válvula, cubre. Just triste, yo regresamos a casa, enojo. Y Dios susurró y decir, ¿por qué tú eres calma ahora? Yo he revelado a ti el camino a arreglar tu coche. Ok, Señor, tú tienes mi atención, yo soy todo oídos. Él dice, solamente quita the múltiple, the tubo por el mofle, con 2 torques, y quita el cilindro cabeza en un trozo. Tú no necesitas desconectar nada, just en un trozo. Yo corriendo ya aquí, 30 minutos después, el cilindro cabeza regresamos lleno de arte y conglomerante y manejando mi coche. Nunca hay problemas. El problema es mi mente es preocupado con yo crea, yo entender. Well, yo soy mecánico en el pasado por muchos años, Yo conocer el camino es requisito para arreglar el cilindro cabeza en mi coche. Pero Dios es absolutamente practical. ¿Tú piensas Dios no sabe mecánicos? ¿Cómo arregló algo? ¿Quién tú piensas dar la idea de humanidad por motores en el principio? Como proceso aceite por gasolina por motores. O por electricidad. O cualquier cosa. Nosotros vivir con y pienso humanidad inventó eso. Es porque Dios susurró a un hombre, a múltiple de hombres y dar a ellos la idea como construye coches, motores, aceite, etcétera, etcétera. Él es el último práctico. Yo considerad, ¿sabes que Cristo, y esto es importante para nosotros entender, nosotros siempre pensamos, Cristo es Dios encarnado. Nada es imposible por Él. Es la verdad. Pero Él es muy cuidadoso nunca hacer nada aquí en este mundo. Nosotros no podemos hacer por medio del mismo Espíritu Santo. Jesucristo es hombre de sangre y carne. De Romanos mató Él. Clavó Él la cruz, la lanza, de espinas y todo. Él últimamente, físicamente, morir. Dios resucitó a Él a las muertes. Pero cuando Él es aquí, de milagros Él cumplir, es por medio del mismo Espíritu Santo nosotros tenemos. La pregunta es, ¿tú piensas que el Espíritu Santo yo tengo o tú tenemos es inferior del Espíritu Santo Cristo es lleno de? Absolutamente no. ¿Qué es la diferencia entre Cristo y nosotros? Obviamente Él es Dios encarnado. Pero en Él es humanidad, todo Dios, todo hombre, lleno del mismo Espíritu Santo, nosotros es lleno con. 95% de esta iglesia ahorita consiste de gente lleno del Espíritu Santo. Si tú eres lleno del Espíritu Santo, bautizo, levántate tu mano. Exacto. Ver un otro, 95% de nosotros.
Y tú no hay el bautismo del Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo también cuando tú recibir salvación. Es just experiencias subsequent o después salvación para llenar del Espíritu Santo por servicio, para testificar, para los dones del Espíritu Santo. Tú tienes, tú sabes. Varios de ustedes es joven en esto, en el proceso de experiencia más y más de llamado y de dones del Espíritu Santo. Lo más tú perseguir y desarrollar el regalo Él pusiste dentro de ti, lo más tú fluye en algo del Espíritu Santo. También, de número uno, grande cosa, es difícil por gente nuevo, lleno del Espíritu Santo, es para reconocer la voz de Él y solo obedecer. ¿Sabes qué? El viejo Pentecostal declaración es la verdad, es que Dios revelado Él sanó. Tú ver una persona y Dios se supo cáncer o cualquier, o discernimiento de espíritu de temor. Que Él revelado, Él sanó. De dones del Espíritu Santo, de hechos de Dios, cada uno es cumplir vocal. Dame un ejemplo de milagros Cristo hacer cuando Él no declaró algo. Cuando Él habla sobre los demonios, fuera en el nombre de mi Padre, o en mi nombre. No sé exactamente cómo Él usó el propio nombre, mismo nosotros. O Él sanó, o levántate de muertes. Lázaro, ven. ¿Sabes qué? Si Dios ha revelado algo a ti, pero tú eres tímido, no quiero ver tanto en los ojos de otros, y tú mantener tu silencio, Él no muévete. La palabra de Dios siempre cumplir que Él envía la palabra por. Es importante entender eso. Entonces, causa tu mente ser calma todo el tiempo porque tú sabes, tú eres firme en Él mano. Nadie puede lastimar sin permiso. ¿Entiende? Tú perder tu moto, tú has robado por propósito. Yo no sé qué es el propósito, pero Dios en el futuro revelado a ti. Es más que perder. ¿Entiende? Hay gente bajo el sonido de mi voz andar en autocondenar. Satanás siempre acusa. Yo sé quién es, pero yo no decir. Yo espero por esta persona viene a mí o cualquier por oración. No quiero causar vergüenza, ¿entiende? El cuerpo de Cristo en grande parte no entiende cómo mucho más nosotros es robado por autocondenar que todas otras cosas. Porque cuando tú escuchas Satanás susurra a ti, Dios no sanó tú. Tú eres pecador. Dios no sanó tú o proveer para ti porque tú no orar por una semana. ¿Cuándo es la última vez tú leer tu palabra? Tú pelear con tu vecino. Tienes mal pensamientos sobre tu madre. Dios no escucha tu oración. Entonces tú eres correcto. No es justo por mí pides Dios por bendiciones en ninguna forma porque yo soy malo. Este es autocondenar. La palabra de Dios es claro. Cuando tú recibir
salvación, tu pecado es perdón. En Romanos decir, no hay condenación por ninguno en Cristo. Yo no puedo cortar en la escritura porque viene a mí en este momento. ¿Entiende? Si no hay condenación, nunca por cualquier es salvo en Cristo, tu pecado es cubierto por la sangre de Cristo. ¿Entiende los trucos de Satanás? Si él puede causar cualquier creyente no cree tú eres digno de recibir las bendiciones de Dios porque tú eres débil cristiana, no orar, no leer la palabra, no soy. Él ganó. Y Dios dice, tú amarralo mis manos. Cuando tú escuchas la voz del enemigo y crees él más que yo que es escribir en mi palabra, ¿cómo yo puedo moverte? ¿Cómo Cristo funcionó en los milagros y los hechos de Dios cuando Él es aquí? Well, let's check la palabra. La palabra es el mejor lugar a ir cuando hay... ¿Sabes qué? Cristo, las letras en tu Biblia es en rojo. Cuando Él hablar, Él no solo hablar por los discípulos 2022 años en pasado que escucha con oídos natural, Él hablar con nosotros ahora. Imagina Él es aquí, físicamente presente. Santos, yo quiero platicar con ustedes cómo fluye en las cosas de Dios. ¿Entiende? Es el deseo, es el voluntad. Ustedes ser lleno mi espíritu, yo envío cuando yo ascender para el Padre, yo envío el Espíritu Santo. Es disponible para cualquier creyente. Pides, ustedes recibir, tú sabes es real. Entonces, ¿qué es requisito para ustedes, por nosotros, o fluye en los hechos de Dios? ¿Es válido pregunta? Recuerda este bonito siempre decir, los pensamientos de Dios, articulado, liberar poder. ¿Qué es los pensamientos de Dios? Okay. ¿Cómo yo sabes que Dios pensar? Que Él hablar contigo. Ajusta tu aparato, ser calma, para recibir la señal, la frecuencia Él siempre da. ¿Entiende? Él hablar con varios de nosotros en este momento. Tú escuchas su voz ahora. ¿Entiende? Es disponible. Es el deseo. En Juan 12:49, corregir. Juan, 49, 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Cristo dice, cuando Él es aquí físicamente, Las palabras no es Él mismo las palabras. El Padre que me envió. Y Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo habló como el Padre me ha dicho. Entonces, cada segundo de Cristo's vida, el aparato, el cerebro, el espíritu, es ajusto por una frecuencia.
pero escucha la voz de Dios, el Padre, por medio del Espíritu Santo. Yo imagino muchas veces de discípulos es con Él, y Él es en otro mundo. Es porque Él habla de voz del Espíritu Santo únicamente. Yo busco por las palabras. ¿Cuánto por ciento de nuestra vida nosotros es preocuparte sobre algo no es importante? Yo confieso el alto por ciento de mi vida. Yo tengo la capacidad de ser en espíritu. Yo tengo la capacidad de escuchar el voz. Pero muchas veces yo tengo mis dos pantallas. Hay de video, hay de algo yo quiero leer. ¿Cuántas veces mi esposa, Mike, quiero hablar algo, yo soy ocupado con otra cosa? Espérame, y yo necesito quitar ese. Ok, hablar. Pon atención a ti. ¿Entiende? Imagine si nosotros es ajusto la frecuencia de voz del Espíritu Santo todo el tiempo. En Juan 5:30, eso es interesante. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Wow. Cristo decir, yo no tengo la capacidad yo mismo para hacer nada. La referencia es en mi carne, en mi mundo traje, en mi carne, sangre y carne y huesos, mi física, yo no puedo hacer nada. ¿Qué? Cristo decir, Él tiene límites, en Él carne, sí. Según oigo, hace justo. Y mi juicio es justo porque yo no busco mi voluntad, sino la voluntad de que Él me envió, la del Padre. Muchas veces, no ser juiz por no ser juzga, ¿cómo se dice? Y tu juicio sobre otros tu recibir. Pero cuando el Espíritu Santo da tu discernimiento, no es juicio, es entender. ¿Entiende? Muchas veces yo tengo mi propio juicio sobre situaciones. Mordito mi labio para no decir nada. Pero cuando el Espíritu Santo da revelación, más que todo es para orar por la persona. Recuerda yo siempre decir, cuando Dios susurra algo a ti, jale de gatillo, de martillo de Dios. Y sabes que muchas veces la palabra de Dios puede ser martillo. O espera, o orar, o espera orar. Normalmente es espera y orar. Yo encuentro muchas veces en servicios cuando predicar algo, yo veo una persona y Dios revelado algo. It's like, wow. ¿Jale de gatillo, Señor? No, si no, espera. Y muchas veces esta persona viene del altar y pides oración. Cuando la persona viene del altar por oración, ellos dan tu permiso a hablar dentro de ellos vida. ¿Entiende? Well, continuar. En Juan 14, 10 decir, tú creas, yo soy en el Padre es en mí, y de palabras hay decir, no es solo yo mismo, pero es de palabras de mi Padre.
Es muy importante. No hay mucho más, cálmate. No crees que yo soy en el Padre en mí. Las palabras que yo los hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. También yo quiero compartir otra palabra de Él decir, es muy importante. Ten cuidado que tú escuchas. Mira, el mundo ahorita, si ustedes ponen atención de noticias, el mundo ahora es el más peligroso en la historia del mundo. Vladimir Putin tiene cohetes nucleares. Él amenaza explotó el mundo. Si ustedes molestan a mí, yo exploto el mundo. ¿Entiende? Gente en Estados Unidos y Europa es pánico por temor de muerte con guerra número 3 nuclear. No hay preocuparte. Considerad eso. La palabra de Dios, hablar sobre en los últimos días de historia, Rusia es parte de países que invadir y ataque Israel. ¿Sí? Ezequiel 38, Salmo 83. Si Vladimir Putin ataque Estados Unidos, Inglaterra, Francia, bla, 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 Estados Unidos, Francia, Inglaterra, del oeste respondió con cohetes nucleares. Es imposible ganar nuclear guerra. Todo poder. ¿Sí? ¿Cómo tú eres ganador si el mundo es quema? Tú no puedes salir de tu cueva porque radiación, no hay comer, bla, bla, bla. Ser lógico. ¿Cómo Rusia en el futuro puede atacar Israel, de gancho en la mandíbula, si Rusia hay nuclear guerra antes de este tiempo en el mundo es destruir? Entonces, no hay guerra mundial 3 porque las profecías necesitan ser cumplidas. Lógicamente. ¿Tú crees que Dios es mentiroso? ¿De profetas escribir mentiras? Pienso que no. Yo leo en Mateo 24, dice hay guerras y rumores de guerra. En mi mente, el rumor de guerra mundial nuclear 3 es rumor. También, considerad eso, este no es parte de mi mensaje. Si tú entender, tú eres eternal vida por medio de la salvación. Yo no recuerdo exactamente dónde, probablemente es en la palabra de Dios. Cristo dice, no hay temor quien pueda matar tu cuerpo, hay temor de quien pueda tirar tu alma dentro eternal infierno. Entonces, todos nosotros, yo recuerdo yo mismo, la primera cosa yo experiencia cuando yo recibí salvación es el temor de muerte física quita. Porque yo sé mi destino. No soy digno de eso, es regalo. ¿Entiende? Entonces, gente sin salvación, si esta física vida es la única cosa que existe, ellos hay terror de muerte nuclear o cualquier. Pero cuando tú recibir
vida eterna por medio de salvación. ¿Cómo se dice? Oh muerte, ¿dónde es tu pica? Pablo, en el libro de Romanos, dice, para morir es ganancia, ser with Cristo. Pero yo tengo más cosas a cumplir aquí. ¿Entiende? Él sabe, muerte no es fin. Y cuando nosotros cruz esta línea dentro de entender de revelación, yo tengo vida eterna. También, yo mismo, yo soy 75 años de edad en 2 semanas. Mi fecha de caducidad es más cerca que cuando yo soy joven. Pero no hay temor. ¿Entiende? Porque yo sé, cuando yo salir physical cáscara, dentro de la presencia de Él eternal, es ganancia. Pero ustedes no quitan orar por mí ahorita. Ok. Mateo 4:24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene, se la dará, y al que no tiene, aunque lo tiene, se le quitará. La pregunta es, ¿tú pon más atención de noticias en que ellos decir es posibilidad? ¿O tú pon más atención de promesas de Dios? Porque en grande parte determinar la paz en tu vida, de silencio en tu mente, que es resistir ser justo de frecuencia de Dios, porque es imposible, hay temor en tu mente 24/7 y paz y amor de Dios. Tú no puedes ser en foco en las dos en mismo tiempo. Mismo ver la tele y leer o escuchar a tu esposo hablar contigo. Tú no puedes poner atención de múltiples cosas en el mismo tiempo. Lo más nosotros podemos ser en foco en la palabra, en las promesas de Él. Lo más nosotros, mentes, espíritu, es justo la frecuencia de voz de Él. Y cuando nosotros solamente escucha la voz de Él, mismo Cristo, y funcionó, mismo Él funcionó aquí, de pensamientos, la voz de Dios, articulado, de dons, oración, todo funcionó por medio de vocal. No es suficiente guardar las voces en tu mente, ok. Si orar por ella porque ella tiene problemas con el salud, ser bueno, hay buena vida. No, en el nombre de Jesucristo, ser sano. ¿Entiende? Es importante nosotros repiten que nosotros escucha, porque Él palabra nunca retorna vacío. Siempre cumplir la razón Él envía. También, en la última escritura, comenté ustedes. Obviamente yo siempre preparo 10 veces más cosas que uso. Y 20 páginas de escrituras. Si yo soy más inteligente, yo muy interesante. La escritura es eso. Cristo
decir, yo nunca hablar nada, yo no escucho de Padre decir. Yo solo declaro que yo escucho a mi Padre decir, como Él declaró. ¿Sabes qué? Ministerio, y todos nosotros es ministerios de Dios. No todo hay de micrófono, pero todos ministros y representativos de Dios allá. Cada uno es lleno del Espíritu Santo, cada uno hay de capacidad a hablar directamente por Dios en cualquier situación allá. Recuerdo, yo uso aquí de eléctrico, de contacto. En este contacto hay cableado por el fusable, es conectar de transformadores, conectar de CFE por el lugar que genera de electricidad. Somos estos contactos. De todo potencial poder de Dios es residente en nosotros mismo, de todo potencial de generador aquí en México, que generador eléctrico que funcionó de pantalla, de sonido system, luz, calefacción, clima control, todo. Todo nosotros hay de potencial, todo de poder de Dios residente. ¿Cómo nosotros hablamos? Mira, muchas veces cuando tú oras con otra persona, Dios revelado algo a ti y cómo tú comportar con esta persona en grande parte determinar que ellos recibir. Yo uso varias veces de ejemplo, es muy gráfico. Yo orar con un joven, es granjero. Yo toqué las manos, él viene del altar, este es en Texas, en el temblor ayudando. Él no decir nada. Instantáneamente cuando yo toco las manos, yo veo él cuando es joven, hay sexo con oveja, sheep. Es bestialidad. En este momento yo reconozco, yo tengo el alma en mis manos. Que yo declaro, puedo levantarte él o puedo destruir él. ¿Entiende? Si yo gritándolo por todos, Dios decir tú tienes sexo con un animal. Él es ruina. Dios decir, Mike, ministro a él con la misericordia yo mostrar a tú mismo. Entonces yo saco él cabeza cerca. Dios ver esta cosa que tormenta tu alma. Él decir, tú eres perdón y limpio en el nombre de Jesucristo. Él cayó rodear porque él sabe llover. Él absolutamente sabe llover. Es 40 años en el pasado, él ama a mí a este día. Porque yo uso poquito sabiduría. Mismo Cristo decía en la Escritura, yo no puedo, yo pienso imprimir para poder. Yo solo hablar como mi Padre habla a mí y como Él decir compartir que yo he revelado. Si el Padre necesita revelado a mí exactamente el problema, yo veo es mismo visión, no quiero ver eso. Pero también Él solo uso misericordia. El alma es en tu mano. ¿Entiende? Nunca por un segundo olvidó de misericordia Dios mostrar a tú mismo. Dios nunca deseó lastimar ninguno de nosotros. ¿Tú piensas Cristo morir
solamente para lastimar a nosotros, para rechazar a nosotros la presencia de Dios? Absolutamente no. Cristo morir y resucitó las muertes como nosotros. Hay camino a ser restaurar. Humanidad es callado. Cada uno de nosotros, si Dios es justo, well, Mike, recuerda cuando tú sí, Señor, yo recuerdo. ¿Recuerda eso, Señor? Señor, ¿tú recuerdas eso? Tú eres fuera de mi misericordia. Lo siento, Mike, tú eres más sucio que yo puedo salvar. Tú eres más sucio que yo puedo restaurar. Fuera de mi presencia, causa mi ser náusea en mi estómago. Este hombre, tú tienes sexo con un animal. Fuera de mí. No. Entonces, santos, cuando Dios revelado algo a ti, y lo más maduro tú eres, lo más algo profundo Él puede confiar en ti como tu ministro o gente. Siempre uso sabiduría, filtro con misericordia y gracia. ¿Entiendes? En el nombre de Jesucristo. Si tú quieres oración, adivina quién es aquí. Sospecho es el Espíritu Santo. Y Él ama tú exactamente como tú eres. ¿Dónde es Chago cuando necesita? Excepto de ti, Chago. Yeah. Tú eres fuera de la gracia de Dios. Yo siempre bromear con Jim sobre eso. Yo te de kista a toda cosa. Orostiki ashasha. Moshe ki istishyasha shashtiko otara de kista de ki. Bore kistiki anda shikitiasha. Rostikastiki ashtakatakash. Porastiki tikitiashtikitish. Soka akaranda